Dios les bendiga, mis amados hermanos, rica y abundantemente en esta preciosa noche que el Señor en su misericordia nos permite poder estudiar su palabra. El día de hoy vamos a estar analizando el capítulo 25 de Primero de Samuel, con un tema maravilloso. Sabiduría frente al conflicto. El papel de Abigail en la historia de David. Wow. Vamos a mirar cómo una mujer utilizó, se asió de la sabiduría para ser parte de la historia de un hombre escogido por el Señor para reinar sobre su pueblo. Amén. Y es Amén. maravilloso, es maravilloso. Y lo primero que nosotros queremos analizar es exactamente el tema. Siempre es interesante poder mirar el tema. Dice sabiduría frente al conflicto. ¿Cómo, en qué momento una persona puede ser considerada sabia? ¿En qué momento, cómo una persona puede ser considerado un sabio? Si nunca ha enfrentado un conflicto, no hay forma, no hay manera de usted saber si ese hombre realmente tiene sabiduría, porque la sabiduría no es algo que usted lo adquiere cuando usted va por ejemplo, aprende una habilidad. Dígase que usted va a la universidad y allí cuando usted termina su universidad, usted se convierte en un hombre sabio. Realmente no es así. La sabiduría no tiene absolutamente nada que ver con las aptitudes. Una cosa es cuando usted aprende algo, se convierte en una persona apta, ¿verdad? Para desempeñar una función específica. A través de su esfuerzo, usted puede convertirse en una persona con un conocimiento muy amplio. Pero hoy queremos enfocar la mirada en la sabiduría que tuvo esta mujer en medio del conflicto. Y no solamente ella, porque David también tuvo que utilizar la sabiduría. Los hijos, los hombres, ¿cómo le llamamos? Los sirvientes también de Nabal fueron sabios en Ujú. llamar a Abigail para explicarle Sí. con qué intención llegaba David, ¿verdad? También Ujú. explicarle a ella exactamente lo que hacía David con ellos cuando David le tendió la mano y Qué explicarle lindo. también ahí mismo, oye, tú sabes que nuestro Señor, nuestro amo, cómo es Él, etcétera. Entonces, vemos que la sabiduría está inmersa en todo esto. Luego miramos Sí. una mujer que va y recibe a David y lo hace con sabiduría también. Y esto impactó mucho porque David, luego que en el capítulo anterior nosotros miramos que era un hombre que perdonó a Saúl, un hombre que Sí. reconoció la vida, el ungido de Ujú. Dios. Nosotros estamos mirando un hombre como lleno de amor, de misericordia. Este hombre, Sí. ahora en este capítulo, lo miramos lleno Ujú. de odio, lleno de rencor, lleno de ira. Vamos a usar la ira, no el odio. Lleno de ira, se llenó de ira y dijo él que él iba con el propósito de aniquilar no solamente a este perverso Nabal, sino a todos sus hombres. ¿Eh? Y con sabiduría, esta mujer simplemente hace cambiar el pensamiento de David. Amado, David Wow. era un, Bendito Dios. David era un hombre temeroso. David Claro. en Israel se cantaba, David el que mató a 10,000. Óyeme, no era cualquier cosa, ¿eh? Así que ella sabía. Dentro de este bosquejo, mi amado,
Vamos a estar mirando la división del capítulo, el contexto histórico y conexión con el capítulo anterior. Vamos a ver los personajes principales y su significado, que es muy importante mirar estos hombres que están aquí, qué significan, porque la mayoría de ellos, con su significado, usted ve todo el acontecimiento, ¿no? Análisis detallado por sección, vamos a ver palabras clave, frases importantes y vamos a mirar aplicaciones contemporáneas que siempre son importantes. En la conclusión, ahí tenemos también algunos puntos que traímos para mencionar específicamente la acción de esta mujer Abigail. Y luego ahí tenemos también unas preguntas y respuestas. Solo le traje 5, así que quisiera que pudiéramos analizar juntito todo esto. Hablando de la sabiduría, ¿verdad? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Me gustaría que alguien me diga brevemente qué entiende usted por sabiduría. Brevemente. Alguien que quiera participar, por favor. ¿Nadie? ¿Nadie está? Conocimiento. ¿Nadie está? Nadie. Diga usted a alguien. Amén. Conocimiento. Perdón, proceda. Amén. Conocimiento. Amén. Amén. ¿Alguien más? Es un grado de conocimiento alto. Amén. Excelente. Vamos a mirar. Recuérdese que al principio yo le estaba diciendo que la sabiduría realmente no tenía que ver con ningún grado de conocimiento que usted vaya a adquirir en algún lugar. Recuerde eso, porque la sabiduría, bueno, vamos a explicarlo. Mire, la sabiduría es la capacidad de tomar decisiones y de actuar de manera inteligente y prudente. ¿Se fija? Es la capacidad de tomar decisiones y de actuar de manera inteligente y de manera prudente. Hay personas que han actuado con sabiduría y nunca han ido ni siquiera no han hecho ni siquiera un bachillerato. Es más, hay muchos que ni siquiera saben leer y han podido actuar en un momento determinado con sabiduría, porque es la capacidad. Todo ser humano tiene capacidad diferente de hacer las cosas, de pensar, etcétera, de tomar decisiones. Así que la sabiduría es eso, la capacidad de tomar decisiones y de actuar de manera inteligente y de manera prudente, considerando las consecuencias, los efectos a largo plazo. ¿Qué implica esto? Esto implica discernimiento. ¿Usted se fija? O sea, tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Un hombre o una mujer que tiene sabiduría tiene la capacidad de discernir cuándo es bueno, cuándo es malo. Eso es lo más importante de la sabiduría. Usted puede ser un gran ingeniero, un gran arquitecto, una gran profesional, pero pueda que usted con todo ese título no sea un hombre o una mujer sabia, no sea una mujer o un hombre con sabiduría. Amén. Otra cosa es la experiencia, aprovechamiento de la experiencia y el conocimiento para tomar decisiones informadas. Hay personas que a través de los años se convierten más sabios porque la misma vida le va enseñando. Entonces, hay cosas que ya tú no, nadie te la tiene que explicar, porque tu vivencia, lo que tú has vivido, lo que tú has experimentado durante la vida, te ha enseñado y tú puedes ser o convertirte en una mujer o en un hombre sabio. Dicen la gente que Satanás sabe más por viejo que por diablo. ¿Ha escuchado usted decir eso? ¿Mm? Que Satanás sabe más por viejo que por diablo. Como él tiene tanto tiempo desde antes de que nosotros existiéramos, entonces él como que sabe cómo engañar a la gente. Ok, entonces la, eh, la, la sabiduría tiene la capacidad de reflexión.
O sea, un hombre sabio es alguien que reflexiona, capacidad para reflexionar sobre las situaciones y considerar diferentes perspectivas. ¿Ok? El hombre o la mujer con sabiduría puede reflexionar, puede analizar, puede bajarse y tomar una decisión, considerar perspectiva diferente. El hombre sabio también tiene que ver con la prudencia, que es la capacidad de actuar con cautela y moderación, evitando acciones impulsivas. Eso es sabiduría. La sabiduría se manifiesta de diferentes maneras en la vida, como en relaciones personales, saber cómo interactuar con los demás de manera efectiva, de manera respetuosa, toma de decisiones, tomar decisiones informadas y responsables que consideren las consecuencias a largo plazo y resolución de problemas, encontrar soluciones creativas y efectiva a los problemas y desafíos. Estamos hablando de aquel hombre o mujer sabia. Siempre va a buscar la manera de cómo llegar a solucionar un problema de manera creativa. En el caso de Abigail, su sabiduría se demuestra en su capacidad. ¿Cómo qué? ¿Para qué? Para actuar con rapidez y decisión. Usted vio que ella pudo tomar una acción rápida y accionó. Preparó regalos, provisiones para David y para sus hombres. Lo que su marido había dicho que no iba a hacer, ella automáticamente, con mucha sabiduría, ella lo prepara y lleva ese regalo al rey. Ok, no fue a presentarse ante el rey con la mano vacía, sino que ella hace su preparación. También mostró hospitalidad y respeto, demostrar cortesía y respeto hacia David y a sus hombres. Cuando ella se acercó, reconoció automáticamente quién era David, amado. Entonces, ella no se estaba de que humillando, como tirándose por el suelo. Al contrario, esa manera de respeto pudo provocar que David posteriormente la escogiera a ella como mujer, la miró a ella como alguien digna de estar en un palacio. Y esto es importante, salvar a su familia, proteger a su esposo y a su familia de la ira de David. En su momento, ella no estaba pensando que David iba a ser su marido. Ella buscó la manera de solucionar el problema, salvando a la familia y protegiendo a David de que David cometiera dicho pecado en su ira. En este capítulo, mis amados, presenta un giro sorprendente en la narrativa de David. Pasamos de la misericordia mostrada hacia Saúl en el capítulo 24 al encuentro con un hombre necio llamado Nabal y la sabia esposa Abigail. El contexto es una joya que resalta la importancia de la sabiduría femenina, el dominio propio y cómo Dios intercede para evitar derramamiento de sangre innecesario. Entonces, mirando amado, podemos entrar inmediatamente a la enseñanza. Dentro de todo lo que nosotros vemos, hay una división de los capítulos y es que lo primero que vamos a ver es el duelo nacional. Vamos a mirarlo inmediatamente. Dice que a nivel del contexto histórico y conexión con el capítulo anterior, después de haber mostrado misericordia a Saúl, ahora enfrenta una situación que prueba su paciencia. Samuel, el profeta, que ungió a David, muere, marcando simbólicamente el cierre de una era. Es importante, mis amados, ver los diferentes significados que tienen los personajes que aparecen en este capítulo. Por ejemplo, aquí nosotros miramos a David. ¿David quién era? Era el futuro rey de Israel. Pasa de la mansedumbre. ¿A qué? A la furia. En el capítulo 24 era un hombre manso. En el capítulo 25 miramos un hombre con ira. Vamos a ver por qué Dios permitió que la sabiduría entrara ahí. Ahora, Nabal. Su nombre significa necio o insensato en hebreo. Miramos que la sabiduría también provocó que David no se llevara de la necedad de este hombre, ¿ok? Y miramos entonces a Abigail,
que es el tercer personaje que miramos en este capítulo. Su nombre significa alegría de mi padre o fuente de gozo, mujer sabia, prudente y valiente. Wow, Dios introduce este personaje en esta historia precisamente porque a ella Dios desde su nacimiento le había entregado a ella sabiduría, prudencia, le había dado valentía. Y David, en medio de este gran problema, necesitaba esto. También vamos a ver que dentro de todo esto, mi amado, David sabe que había muerto Samuel. Y murió Samuel, y nosotros tenemos ahí también una Jesús magnífica. Wow, pero miren la hora, cómo se fue. Me parece que este capítulo fácilmente lo vamos a tener que dividir. Samuel, aunque muere en el versículo 1, su figura representa el respaldo profético para David. Entonces, ¿quién era Samuel? Samuel todos lo conocemos y no podemos ignorar la biografía de Samuel para poder hablar de este capítulo, porque el capítulo inicia, ¿sabe cómo inicia? Diciendo que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Wow, fíjese, así es que inicia el capítulo. Entonces, ¿por qué se junta todo Israel para llorar a un hombre? ¿Por qué? ¿Por qué lo sepultaron? Y dice la Biblia que lo sepultaron allá en su casa, allá en Ramá. Es muy interesante. Samuel significa Dios ha oído, ¿verdad? O pedido a Dios. Y todos conocemos que él era hijo de Alcana, hijo de Ana, una mujer estéril que clamó a Dios por un hijo y prometió dedicarlo al servicio del Señor, y dijo que si su oración era respondida. Todos sabemos esa historia. Samuel fue concebido milagrosamente como respuesta divina a esa oración. Fue entregado al sacerdote Elí para ser criado en el templo como un cumplimiento de un voto de su madre. También lo sabemos, tuvo un llamado profético. Desde niño Dios le habló directamente. 1 Samuel capítulo 3. Se convirtió en el profeta, juez y líder espiritual en una época de decadencia espiritual e institucional en Israel. Cuando no había nada, ahí un niñito pequeño, un jovencito lleno de Dios, se convirtió en juez, profeta y en un líder. Ok, tuvo un ministerio grande. Dice que fue el último juez de Israel. Unió las dos funciones del liderazgo, político y espiritual judicial. Eso hizo este gran hombre. Restauró el culto a Jehová, guió al pueblo en arrepentimiento y en victoria frente a los filisteos. No estamos hablando de cualquier hombre, por eso es que Israel se junta para llorar. ¿Para llorar a quién? A llorar a un hombre que lo ayudó a ellos a restaurar. Ungió a los dos primeros reyes de Israel por mandato divino. No era cualquier cosa. A quien ellos están llorando no es a cualquier hombre. Al hombre que ungió a Saúl, a quien más tarde reprendería por su desobediencia. Un hombre que fue totalmente imparcial. David, joven pastor, elegido por Dios para sustituir a Saúl. También él fue el que lo ungió, ¿verdad? Aunque no llegó a ver a David posicionado como rey, pero lo llegó a ungir en el momento que Saúl desobedeció y fue desechado como rey de Israel. Tuvo un carácter y un legado, hombre íntegro, un hombre obediente, fue un hombre temeroso de Dios, fue una figura clave en toda la transición del período de los jueces y a la monarquía. Ok, fue un ejemplo de oración constante. Él siempre estaba orando. Cuando querían saber dónde estaba Samuel, iban allá a la montaña donde él siempre estaba, hablando con Dios. Tenía sensibilidad a la voz de Dios. Dios le hablaba al instante. Muchas veces había que tomar una decisión y a él le llegaba la palabra inmediata porque era un hombre que estaba en una constante meditación con el Señor. La Biblia dice que también Dios iba a levantar a un hombre que estuviera ungido todos los días. Ese era Samuel. Ok.
Dice que su autoridad también fue reconocida tanto en la vida como después de la muerte. Muerte de Samuel. Y ahí miramos lo que dice el versículo 1. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lloraron y lo sepultaron en la casa de Ramá. Y se levantó David y fue al desierto de Parán. Samuel murió. Dice, este es un momento profundo, impacto nacional. Esto chocó a la nación cuando este hombre se muere. Samuel era la figura espiritual más influyente de todo el tiempo en el que está viviendo Israel después que se levanta, antes de levantarse el primer rey, perdón, y después de la desobediencia de el gran rey también, Saúl. Ok, y su muerte marca el fin de una era de estabilidad espiritual. Había estabilidad porque, ¿cuál era la estabilidad que había? Durante todo el tiempo que Samuel estuvo vivo, había palabra de Dios. Había palabra de Dios. Se sabía lo que Dios quería, lo que Dios iba a hacer, porque Samuel era un gran líder espiritual. Su ausencia deja a Israel más expuesto al liderazgo de reyes como Saúl, que ya había sido rechazado por Dios. Ahora, cuando muere este hombre, que por eso el pueblo clama y llora, si Saúl se ensoberbece, ¿quién lo va a corregir? Se murió el gran hombre de Dios. Se murió. Y es tremendo. Y dice, y se juntó todo Israel y lo lloraron. Su muerte fue sentida a nivel nacional, lo que indica cuando el pueblo lo respetaba. Esta expresión también refleja que no hubo otro como Samuel en cuanto a la integridad y en cuanto a la autoridad espiritual. No había otro hombre como Samuel. Amén. Y dice, y lo sepultaron en su casa, en Ramá. Ramá era la ciudad natal. Ustedes se recuerdan en 1 de Samuel, capítulo 1, 19, versículo 17. Esta clase me tocó a mí precisamente dar, donde también tenía su tribunal y tenía su altar. Ser enterrado en su casa puede señalar la costumbre de ser sepultado en su sepulcro familiar. ¿Ok? El lugar el lugar sagrado que representaba su casa como centro de justicia y de adoración. Así que esta cosa es muy importante saber por qué lo sepultaron allá en Ramá. Esto refleja como que era una costumbre sepultar a las personas en los sepulcros familiares. Se levantó David y se fue al desierto de Parán, dice el mismo versículo. Así es que termina el versículo 1. La muerte de Samuel deja a David más vulnerable. Inmediatamente David se da cuenta de que David muere. Él se va al desierto de Parán. ¿Quién muere? Samuel había sido su intercesor. Samuel era el consejero. Samuel era el respaldo espiritual. Todo líder debe de tener un hombre, una mujer que intercede por él, que llora por él, que clama por él. Samuel era aquel hombre para David. Era su intercesor, era su consejero, era su padre espiritual, era su respaldo. Sin este amparo, David toma precauciones y se dirige más al sur, al desierto, buscando refugio y evitar enfrentamiento directo con Saúl. Porque él dirá, si Saúl me perseguía, estando Samuel vivo, ¿cuánto más ahora? Ok, entonces, decía que buscando refugio para evitar enfrentamiento con Saúl, el desierto de Parán está ubicado en la región del Negev y se conecta con el Sinaí. Es un lugar árido y peligroso, símbolo de prueba y de aislamiento. Así que cuando él se va a ese desierto, David no se va a un palacio. David no se va a vamos a decir, como digo, a un jardín a recrearse. Él coge para un lugar árido, un lugar peligroso, dando a entender que esto tiene un simbolismo de prueba y la prueba
siempre lleva al hombre al aislamiento. Pero también allí en aquel lugar es donde Dios trata con sus siervos. Nosotros miramos los ejemplos como Moisés, Elías y Jesús. Allí es donde Dios trata precisamente. Usted está en el desierto y en ese desierto puede hacer el encuentro perfecto para que la vida sea cambiada. El agravio de Nabal. Nosotros miramos, amados, en el versículo 2, que David protegió a los pastores de Nabal en el desierto. Versículo 2, ¿quién me lo lee, por favor? Versículo 2. Amén. El versículo 2 dice, Ujú. y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Sí, sígalo, por favor. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Mm. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Lea, He sabido que... salta al versículo 10. Ahora. Amén. El 10, ok. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. El 13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Ya usted sabe. Aquí nosotros miramos que David protegía a los pastores de Nabal mientras él estaba en el desierto. Todos conocemos que David, lo que habíamos visto anteriormente en el versículo 1, que David se fue al desierto, ¿cierto? Ahora, mientras David estaba allá, se encontraba con los pastores de Nabal. David utiliza su sabiduría. Y mientras, porque es como le digo, este capítulo completo está en sabiduría. Yo no creo que nosotros lo podamos terminar hoy. Todo esto está relacionado con la sabiduría. David encuentra a estos pastores y ¿sabe lo que él hace allá? Él lo ayuda a ellos, sabiamente. ¿eh? Ahora, luego pide provisiones durante la esquila o durante la fiesta. ¿Y qué hace Nabal? Nabal, con arrogancia, él hace la pregunta: ¿quién es David? Oye, ¿quién es ese? Entonces, miramos que automáticamente el hombre vivía como rey, porque dice la escritura que él vivía como un rey, hacía banquete de rey, era también muy rico, o sea, no le hacía falta nada y tenía para gastar. Así es que si él le hubiese dado algo a David, él no iba a ser más pobre, mi amado. Pero miramos que él le responde con arrogancia. Y el versículo 10 dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Usted se imagina. Entonces, David, en el versículo 13, miramos que cuando él hace esa acción, independientemente que los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas las palabras, cuando ellos le dicen todo esto, amado, ¿qué usted cree? Mire. David dijo: no te apures, yo te voy a decir quién soy yo. Óigame, ahí miramos también que los mismos jóvenes de David no tuvieron sabiduría, ellos no tuvieron sabiduría, a ellos les faltó eso.
¿Pero por qué? Porque eran jóvenes. ¿Qué decíamos ahorita con relación a la sabiduría? Que la sabiduría a veces se adquiere no solamente con un conocimiento que tú vas y lo adquieres como una aptitud, sino también a través del tiempo. Casi siempre el joven tiende a cometer errores. Eso es casi siempre normal. Yo recuerdo mi juventud, todos los errores que uno comete, pero mientras más van pasando los años, tú te vas convirtiendo en un hombre sabio. Miramos los consejos siempre de los sabios, siempre son unos señores que quizás no tienen muchas palabras, pero sus consejos son muy sabios. Así que ellos se acercan a David y le cuentan lo que hizo Nabal, y David se indigna profundamente y decide vengarse. Cogió a 400 hombres y dijo, vamos para allá. Yo te voy a enseñar quién soy yo. Dice, David dijo a sus hombres, cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se la ciñó. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Wow. Es tremendo. Ok, ahora, léame por favor el versículo 14. El 14. Ya. Amén. Dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Ujú. Ok. Siga. Está bien, hasta ahí está bien. Entonces, ahí ¿qué vemos también? Vemos ahí, en diferencia de los jovencitos que llamaron a David, estos criados, ¿qué hicieron? Llamaron a Abigail con sabiduría también. ¿Ve? Mm. Y Ellos sabían que ella era la que ponía la paz. Ellos exactamente, sabían que que él tenía una buena esposa que cuidaba el Ujú. reino, porque ahí estábamos Sí. hablando que David iba a tomar represalia no solamente contra su esposo, sino con todos ellos. exacto. Entonces le dice, pero uno de los criados, ¿qué hizo? Dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él lo ha zaherido. Wow. De una vez ella dijo, ay, mi madre, Dios mío, ya, y se me entró el problema. ¿Eh? Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, sino ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. ¿Se fija? En el momento que Nabal no estaba con los criados, David estaba con ellos y ellos ahora sabiamente le empiezan a explicar a Abigail qué acción hacía David con ellos cuando ellos estaban allá en el desierto. Entonces, ¿qué hizo ella inmediatamente? Ella prepara generosamente provisión. Alguien que me lea el versículo 18, por favor. El Versículo 18. Sí. Le voy a Amén. comprar Dice, 15 minutos. en, A ver hasta dónde lo llego. Siga. entonces Abigail tomó luego 200 panes, dos cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Exactamente. No le declaró nada. ¿Qué ella hizo? Sabiamente. Ujú. Ella preparó una generosa provisión y fue automáticamente al encuentro. ¿Y qué hizo ella cuando utilizó el discurso? ¿Qué hizo ella? ¿Quién me lee los versículos 23 al 31 ahí rápidamente? Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó 23. a tierra. Siga, Dice, siga. y cuando Abigail vio a David, Ese mismo que ella está leyendo, María. se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado,
mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. ¿Hasta dónde? Hasta el 31. Y se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal, tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Amén. O sea, ella le dio una profecía, o sea, ella le habló del cumplimiento de eso. Tremendo. Entonces, ¿qué nosotros vemos, mis amados? Vemos el discurso más, se le llama a este discurso, uno de los discursos más bellos en la Biblia, lleno de sabiduría, humildad y de fe. Así se le llama a ese versículo. Usted lo agarra ahí, después usted lo estudia tranquilamente, ¿verdad? Pero si nos quedamos analizando solo el discurso de ella, podemos durar una semana para que usted entienda. Eso, pero después usted lo agarra y lo analiza aparte. Dice, Jehová impedirá que derrame sangre sin causa. Y nosotros miramos que David automáticamente reconoce toda la sabiduría que hay en ella y se detiene. Hermana, ¿me puede leer alguien que me lea el 32 al 35, por favor? Si lo tiene, hermana. ¿Quién lea? Yo leo. Sí, o quien lo tenga, sí. Sí. Amén. Mm, Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. mm, Y, y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me ha estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. wow, usted se fija. Mire qué hermoso, ¿eh? Cómo la sabiduría puede hacer que un hombre detenga su ira, un hombre detenga sus intenciones. Cualquier persona que acude a la sabiduría va a ser un hombre o una mujer bendecido o bendecida, amado. Es maravilloso nosotros poder ver eso. Ahora, nosotros miramos los versículos, me hubiese querido profundizar más en esto, pero lo más importante es
poder mirarlo y que cada uno de nosotros podamos entender que la sabiduría en este capítulo fluye y nos hace entender que debemos de actuar con sabiduría en todo tiempo. Nosotros miramos luego de eso la muerte de Nabal, en los versículos 36 al 38. Abigail le cuenta todo a Nabal, él sufre un ataque y muere después de 10 días y David reconoce que fue Dios quien hizo justicia. Ve, no tuvo David que matarlo. No tuvo David que matar tampoco a los criados de Nabal. No tuvo que derramar sangre, no tuvo que esa mancha le quedara a David por una ira, ir y matar a alguien. ¿Y qué fue lo que impidió? Fue la sabiduría. Nabal al final, Dios hizo justicia. Él no tuvo que hacer nada. Pasaron 10 días y se murió. Sufrió un ataque y se murió. Y David, ¿qué hizo? En el versículo 38 dice, el 38 dice, 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego David oyó que Nabal había muerto y dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado preservado del mar a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar a Abigail para tomarla por mujer. Abigail entonces se convierte en la esposa de David. Los versículos del 39 al 44. Dice que David la toma como esposa. También la menciona a Aminoá Jezreel. Saúl da a Mical, hija suya y esposa anterior de David, a otro hombre. Entonces, Nabal, símbolo de necedad y arrogancia, cubierto de vino, versículo 36, representa a un hombre insensato, dominado por los placeres. Jehová ha impedido que hiciera mal, idea central. Dios interviene por medio de los sabios. Ahora, ¿por qué David toma a Abigail por mujer? Aquí ya estoy cerrando. ¿Por qué David toma a Abigail por mujer? Y voy a decirlo brevemente. Número 1, por su sabiduría y su discernimiento. Usted se fija, David no la escoge a ella porque ella tenía un cuerpo bonito, porque ella era bella, porque ella era la mujer de un hombre rico. No, sino que Abigail demostró tener sabiduría fuera de lo común. Fue capaz de varias cosas, como por ejemplo, de leer la situación con rapidez. Eso es sabiduría. Actuar con humildad, ¿verdad? Apelar al llamado divino de David. Cuando ella se acerca, ella empezó a hacerle saber a David que David había sido escogido por Dios. ¿Ok? Entonces, miramos que en 1 Samuel 25, 32 al 33, dijo David a Abigail, bendito sea Jehová. Dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase, y bendito sea tu razonamiento. Usted se fija, él la mira a ella por eso. Una de las cosas que llamó la atención de David fue eso. David reconoció que Dios la usó como un instrumento para evitarle el pecado, derramar sangre inocente, y eso la colocó en alta estima delante de sus ojos. También la eligió por ser una mujer virtuosa, ¿ok? Por ser una mujer virtuosa y por ser una mujer temerosa de Dios. El carácter de Abigail refleja las cualidades de la mujer virtuosa que escribe Proverbio 31. Prudente, trabajadora, generosa y temerosa de Dios. Aún estando casada con un hombre necio, ella sobresalía por su integridad, algo que David valoró de manera profunda. Y esto es interesante. Ok, otro punto. Porque era libre para casarse tras la muerte de Nabal. Estamos preguntando por qué razón David se casa con esta mujer. Después de la muerte repentina de Nabal, ocasionada por el juicio de Dios, no fue porque David lo mató, que es diferente, ¿ok?
Abigail quedó viuda. Según la ley y la costumbre del pueblo de Israel, una mujer viuda era libre de volverse a casar, de volver a casarse. Y era común que, si era virtuosa, de buena reputación, recibiera una nueva propuesta. Primero de Samuel 25:39 dice, y David envió a hablar a Abigail para tomarla por mujer. Pero todo esto fue después que Nabal se murió. Ok. ¿Por qué David también la escogió? Porque era una alianza estratégica y de honra. ¿Qué significa? Abigail era una mujer influyente de posición social estable. Era la mujer de uno de los hombres más ricos de esa región. Provenía de una familia rica y tenía siervos. Al unirse a ella, David no solo ganaba una esposa sabia, sino también recursos y apoyos humanos en su huida. Usted recuerda que todavía el hombre está corriendo de Saúl. Esto era importante ya que David aún no era rey y sus recursos eran limitados mientras huía de Saúl. Número 5. ¿Por qué también David la tomó como mujer? Porque surgió afecto y admiración de parte de David. El texto da a entender que hubo un afecto y un aprecio genuino de David hacia ella. Ella no solo evitó el conflicto, se humilló delante de él. Mostró un profundo conocimiento de los planes de Dios sobre David. Nosotros miramos que ella dijo, mi Señor ciertamente hará casa estable a Jehová mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y tu alma será ligada en el manojo de los que viven con Jehová tu Dios. Este lenguaje revela que Abigail tenía una fe profunda y entendía que David tenía un destino profético, algo que seguramente David valoró profundamente. Finalmente, David la toma por mujer a Abigail porque ella fue un instrumento de Dios para frenar su enojo. Poseía cualidades morales y espirituales sobresalientes, ¿verdad? Quedó viuda por un juicio divino sobre Nabal, ¿verdad? No fue porque David la mató, sino fue que Dios fue que se lo llevó. Representaba un apoyo estratégico en su travesía hacia el trono. ¿Por qué? Porque ella era una mujer rica, era influyente, David estaba corriendo, no tenía recursos, etc. Despertó el respeto, admiración y afecto verdadero, precisamente por ser una mujer sabia. En otras palabras, no fue una decisión impulsiva ni carnal. Él no miró, ay, esta mujer la voy a coger, la voy a tomar para mí, atento a mí, porque yo soy David, etcétera. No, sino una unión que reflejaba propósito, reflejaba honra y gratitud. David no solo se casó con una mujer hermosa, sino con una ayuda idónea y sabia que ya había salvado su futuro. Amados, conclusión. Primera de Samuel capítulo 25 nos muestra que Dios está atento a nuestras emociones y decisiones. En medio del dolor y la ira o la pérdida, como la muerte de Samuel, Dios puede levantar a una Abigail para guiarnos con sabiduría. Este capítulo no solo muestra a David como un guerrero, sino también como un hombre influenciable que necesitaba ser recordado de su llamado. ¿Qué significa? David, en un momento determinado, los jovencitos lo influenciaron a que vaya, a aniquilar a Nabal y a sus criados. Pero la influencia de Abigail con sabiduría fue más grande, y pudo detener esa ira. Tengo 5 preguntitas, mis amados, que quiero compartirle. Y la primera es, ¿qué provocó la reacción violenta de David contra Nabal? La respuesta que Nabal le dio a los jóvenes cuando él lo mandó a pedirle provisión. Excelente.
Así mismo, el desprecio de Nabal a la ayuda previa de David y su respuesta ofensiva. Amén. Nadab respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Y muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Cómo intervino Abigail y qué? Él básicamente lo insultó porque lo insultó a él y insultó a su papá y a la misma vez le dijo como que tú estás huyendo de Saúl, tú no eres nadie, porque podemos ver según la historia, ya David tenía popularidad, porque como ella se expresa de David, ya David estaba siendo conocido por un guerrero, porque ella viene a clamar, porque ella sabía que ya David había ocurrido el rumor de que David era mano de hierro. Amén. Excelente, gracias, mi amada. ¿Cómo intervino Abigail y qué ofreció a David? Ella le dio, yo creo que le dio más de lo que David estaba esperando. Provisiones, Ujú. alimento. Lo mismo que él Alimento. solicitó, que en un momento el esposo le negó. Pero la primera Sí. pregunta dice, ¿cómo intervino? ¿Cómo? Ella fue a hablar con David. Ella fue a hablar con David a decirle que como que no le hiciera caso a Nabal, porque Nabal era igual que su nombre, él era un hombre necio. Eh, Y entonces ella intervino con eh, Se sa... inclinó, con sabiduría. Exactamente. le dio reverencia, Sí. lo reconoció a él como rey y la capacidad que David tenía. Amén. Con humildad y sabiduría, que es el tema que nosotros estamos tratando el día de hoy. Ella así fue que lo hizo, ¿verdad? Así mismo, con humildad, se acercó con sabiduría y como decía nuestra hermana, también ofreció alimento y después hizo un discurso que apelaba al llamado divino de Dios. ¿Te recuerda cómo ella le dijo? Tremendo. Ok. Penúltima pregunta. ¿Qué enseñanza dejó la muerte de Nabal? Lo mismo que decíamos ayer, que no podemos tomar la justicia en nuestras manos, que aunque muchas veces creemos que Dios ha puesto al enemigo en nuestras manos, como pasó ayer en el capítulo, eso nos muestra que Dios no necesita ayuda y que el tiempo de Dios es perfecto, porque al final Nabal estaba tronchando el propósito de Dios en la vida de David. Pero David no tuvo que hacer nada. Esa sangre no fue derramada sobre David, sino que Dios obró conforme a su voluntad. Que no nos adelantemos a los acontecimientos y esperemos en Dios. Eso puedo ver. Amén. ¿Alguien más? Bueno, yo también digo que en este episodio vemos nuevamente que el que se enaltece será humillado. Nabal murió por mano de Dios, mientras que el que se humilla será enaltecido. Abigail fue tomada para ser la esposa del rey. Amén. Lucas 14:11. Amén. Así mismo es. Dice, gracias. ¿Qué enseñanza nos deja la muerte de Nabal? Que Dios es juez justo y puede vengar las ofensas. Él mismo la puede hacer sin que actuemos con violencia. Eso es interesante. Él lo puede hacer. Amén. ¿Qué revela la actitud de David? Esa es la última pregunta, hacia Abigail. La actitud que David tuvo hacia Abigail, ¿qué revela eso? ¿Cómo David reaccionó hacia ella de repente, después que ella viene? ¿Cómo usted puede ver esa actitud de David hacia Abigail? ¿Qué cree usted? Le llamó la atención ella por ser sabia, por ser una mujer sabia, Amén. ya. Amén. Excelente. Así mismo. Reconoció la voz de Dios en ella. Oh, él le dijo, mujer, Dios. ¿Cómo fue que le dijo? Ella. En el versículo 32. ¿Cómo dice el versículo 32? Alguien que Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me estorbases. Usted ve. Volvió en sí el hombre, reconoció la que le voz de enfrió Dios. la ira. Exacto. Reconoció la voz de Dios en ella y valoró la sabiduría sobre la impulsividad. Porque él dijo, David le dijo a Abigail, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que te envió
para que me encontrase. Y bendito sea tu razonamiento, bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová. Y ahí él empezó a decir todo lo que le iba a hacer. Amado. A diferencia de Saúl, que Saúl no escuchó razones, aunque la causa de él no era justa, él no escuchó razón y él siguió persistiendo atrás de David. Esto fue diferente. Si a ver, vamos, David iba en contra de Nabal con justa razón, pero él, a pesar de su razonamiento o su derecho, su ira se enfrió y pudo escuchar la voz de Dios, que eso fue lo que entonces dejó de acontecerle a Saúl, que dejó de escuchar las amonestaciones de Dios y las correcciones de Dios. Amén. Excelente. Mire, mi amado, ¿qué importancia tiene este capítulo en la historia de David? Se lo digo brevemente. Marca un momento de prueba emocional donde Dios lo libera de actuar por la carne y le concede una ayuda idónea llamada Abigail, una mujer sabia, una mujer inteligente, una mujer prudente, una mujer con sabiduría que David necesitaba a su lado. Aplicaciones, mis amados, que tenemos en esto. La sabiduría es mejor que la fuerza. Oiga, nada más le leo esto, ya terminamos. Oiga, la sabiduría es mucho mejor que la fuerza. Abigail representa la sabiduría que apacigua el enojo y evita el desastre. Recuerda lo que dice Proverbios 15:1. La palabra blanda quita la ira, o aplaca la ira. No siempre necesitamos pelear para tener razón. Oiga, muchas veces una actitud prudente y palabras sabias logran más que 1000 argumentos o amenazas. En los conflictos familiares, laborales o ministeriales, la sabiduría debe de ser nuestra primera arma. Esto es muy importante. El enojo no resuelto puede llevarnos a pecar. David, que fue paciente con Saúl, casi se convierte en el asesino por orgullo herido. Abigail lo detiene a tiempo. Él mismo lo reconoce. Bendito sea tu consejo, que me has estorbado para ir a derramar sangre. Todos podemos estar a un paso de cometer errores graves cuando actuamos bajo la ira. Todos puede pasar eso. Necesitamos rodearnos de personas que nos detengan a tiempo, ¿ok? Y pedir a Dios que nos dé dominio propio, que fue lo que estuvimos mirando el día de ayer. Dios pelea por sus hijos. David no vengó el mal de Nabal que él le hizo. Dios mismo se encargó del juicio. Jehová hirió a Nabal y murió. La venganza no nos corresponde, amado. Esa es la aplicación. Si confiamos en Dios, Él hará justicia en su tiempo. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, dice la Escritura. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Pero para eso se necesita tener fe. ¿Ok? No basta con tener riqueza, sino carácter. Amén. Nabal tenía posesiones, tierras, empleados, pero era un necio, era egoísta, era soberbio. Su carácter lo llevó a la ruina. Las bendiciones materiales no sustituyen el carácter. Lo que somos importa más que lo que tenemos. La necesidad cancela la gracia. Perdón, la necedad. La necedad cancela la gracia, pero la humildad abre puertas. Por último, Dios prepara relaciones para bendecir nuestro destino. Abigail no solo evitó una tragedia, sino que terminó siendo Aleluya. parte del propósito real de David. Su unión fue más que un matrimonio, fue una conexión estratégica con una mujer sabia que sería su aliada en el camino al trono. Aplicación. Dios pone Aleluya. personas clave en nuestro camino
para ayudarnos a cumplir su voluntad. Debemos de discernir esas conexiones y valorar a quienes nos suman, no a quienes nos Pero arrastran. entre tanto, Ley. Amén. Ley está entre tanto. Amados, Dios les Gloria. bendiga rica y abundantemente. Tengo Jorge, una sí. Pues le va a decir, solamente quería decirte, o quería decirle a todos, que el Señor sabe atraer a nuestra vida a la persona adecuada, que nos guía y nos aconseja. Amén. La sabiduría de Abigail prevaleció y su generoso regalo fue aceptado. David dejó a Nabal en manos del Señor. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermana. Así mismo es. Así mismo es. Amados, pues damos gracias al Señor. No sé si alguien más tenía algo que decir, una opinión que quería dar a algo. Espero que este capítulo haya sido de bendición para usted como lo fue para mí. Aprendamos la importancia de ser hombres y mujeres sabios, ¿verdad? Aquellos que quieran compartirlo, lo pueden compartir, compártalo con alguien que quiera aprender. Amén. Amén. ¿Había alguien que iba a decir algo? No, yo dije amén. Bueno, amén. Bueno, pues mis amados, damos gracias al Señor. Vamos a despedir en oración. Voy a pedirle a nuestro hermano Jairo que pueda despedirnos en oración. Jairo, el esposo de Martica, Jairo Vanega. Aquí tenemos a Jairo 1. Amén. Estamos llegando apenas de trabajar. Bueno, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta enseñanza que nos diste en la noche de hoy. Gracias por disponer nuestros corazones a escuchar de tu palabra, a entender más de tu palabra, que es el propósito con que nos reunimos en este lugar. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias por darnos la sabiduría, por entender todas estas enseñanzas, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú estás haciendo la obra en nuestras vidas. Tú estás hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes para ser transformados y cambiados, Padre. Gracias porque tú estás tocando las fibras de nuestros corazones y estás haciendo que todas estas enseñanzas sirvan para bien, para tu pueblo. Gracias, Señor. Te pido que seas tú dando un buen descansar a los que van a descansar y a aquellos que apenas están levantando, Señor, darles un buen día. Te pido que seas tú tomando el control de nuestras vidas y que seas tú bendiciéndonos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Feliz noche para todos, hermanos. Amén. Amén, amado. Dios le bendiga y gracias a cada Amén. uno por Amén. su asistencia, Amén, igual. Amén, amén. sus aportes. Son bien recibidos. Si Dios quiere, nos vemos mañana. El día de mañana continuamos con el capítulo 26, donde David también perdona la vida de Saúl cuando estaban en Zif. Así es que no se lo pierda el día de mañana y nos vemos también aquellos que puedan conectarse en la mañana para la oración. Estamos conectados, recuerde, todos los días de lunes a viernes. Conéctese ahí a orar e interceder y de noche a leer la palabra. God bless.